Al afeitarse esa mañana, descubrió que tenía cara de gato. Se erizó. La espantosa imagen lo persiguió durante el día. En cada pausa del trabajo, los ojos claros de dilatadas pupilas, los bigotes enhiestos, las orejas puntiagudas, y su grito, su propio grito, que le descubrió un par de pequeños y finos colmillos. En la noche, sobre el cuerpo jadeante de la mujer, maulló. Tuvo sueños horribles con ratas y perros y otras bestias. Al despertar se deslizó entre las sábanas, lamió los tobillos blancos y dulces y luego, perezoso, mientras los dedos de sangrientas uñas le recorrían el lomo, bebió la leche que la mujer le trajo en el platito. Lo que acabas de escuchar es el cuento Pequeño mío del autor Triunfo Arciniegas, escritor colombiano. El cuento es una narración breve que relata una secuencia de hechos ficticios a partir de un acontecimiento específico. En el cuento se presentan pocos personajes y sus descripciones muestran lo esencial de estos. El personaje principal vive un cambio a lo largo de la trama y el desenlace puede ser sorprendente o invertir la cronología de los acontecimientos. En un cuento pueden combinarse diferentes recursos narrativos dependiendo la intención y el estilo del escritor. A continuación definiremos algunas características que tiene el cuento breve o minificción. Empezaremos por los personajes. Los personajes son las personas, animales, objetos que intervienen en una narración, ya sea una novela, una obra de teatro o un cuento. Según sea la extensión de un cuento, el autor profundiza o no en la descripción de sus personajes. Si lo hace, busca que estos tengan un desarrollo o cambio durante el cuento. La trama. La trama de una narración es el orden en el que se presentan los sucesos de la historia que se cuenta. Generalmente consta de un inicio que introduce personajes, lugar y circunstancias que dan origen a un conflicto. El desarrollo, que muestra una serie de acciones que cuentan la historia. El clímax, donde culmina el desarrollo. Y un final o desenlace, que es la solución del conflicto. Los tipos de tramas que hay son dos: trama lineal o cronológica. Los sucesos se relatan de inicio a fin tal y como suceden. Esa es la trama que se presenta en los cuentos clásicos y tradicionales, como los cuentos de hadas, los cuentos infantiles y populares maravillosos. Trama circular. Los sucesos o la situación regresan al mismo punto de donde partieron. El cuento breve o minificción, podemos notar la innovación que hacen los autores para jugar con los momentos de la trama y sorprender al lector. Otra característica de los cuentos es el tipo de narrador que los cuenta. Puede ser omnisciente. El narrador omnisciente está fuera de la historia y lo sabe y conoce todo, inclusive lo que los personajes ven, sienten o piensan. Pueden hacer predicciones sobre los sucesos por venir y utiliza la voz narrativa en la tercera persona gramatical. El narrador protagonista está dentro de la historia, en la que participa como personaje central. Utiliza la voz narrativa en la primera persona. Y por último, el narrador testigo. Está dentro de la historia y participa en ella, pero no como personaje principal, sino como observador. Cuando participa en la historia, utiliza la voz narrativa en la primera persona. Cuando solo describe lo que observa, utiliza la voz narrativa en tercera persona. Bueno, estas son algunas de las características del cuento breve o minificción. Espero que las tomes en cuenta para realizar tu propio cuento.